A estudiar la palabra. La semana pasada estuvimos hablando sobre el caso que desarrolla Pablo acerca de la salvación de Abraham. ¿Se acuerda que platicamos que Abraham era en el tiempo de Pablo y de Jesús una figura central en el judaísmo y uno de los ejemplos que utilizaban para mostrar cómo la salvación se obtenía a través de las obras? Pero Pablo, con su conocimiento de la Escritura, usando la pura Escritura, demuestra lo contrario, que Abraham se salvó por la fe. No por sus buenas obras. Sus buenas obras surgen como un fruto de la fe que hay en su corazón. Y ahí sí vale la pena plantearse la pregunta, bueno, ¿y cómo era la fe de Abraham, no? Que fue tan especial, que Dios menciona que Abraham le cree a Dios y le fue contado por justicia. Y mire, la fe de Abraham, cuando la analizamos detenidamente, vemos que es una fe muy grande. Y Pablo se va a encargar de alumbrarnos un poquito sobre la fe de Abraham. Acompáñeme, por favor, a Romanos capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo 13. ¿Por qué es que Pablo va a ahondar en el tema de la fe de Abraham? Bueno, porque la fe de Abraham es el prototipo de fe que debe de manifestarse en todo creyente. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí Pablo sigue trabajando sobre las Escrituras, mostrando que tanto la salvación de Abraham como la promesa de descendencia viene por fe y no por las obras, no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque mire, la promesa que Dios le da, la primer promesa que Dios le da de darle descendencia a Abraham, es antes también, mucho antes del pacto por circuncisión, que es uno de los fundamentos de la ley de Moisés, la ley que se aplicaba sobre los judíos. Y vamos a ver un detalle especial. Acompáñenme a Génesis capítulo 12, por favor, versículo 1. En Génesis 12:1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Mira que hay un elemento bien importante. Abraham recibió en tres ocasiones Dios le dice que le va a dar descendencia. A lo largo de su vida, en tres ocasiones Dios le menciona que le va a dar descendencia. Esta es la primera y es la más importante. ¿Por qué? Porque la promesa de descendencia que recibe Abraham aquí en Génesis 12, del 1 al 3, es la única en la que hay un mensaje mesiánico. En las siguientes ocasiones, Dios le va a decir a Abraham que de su descendencia se van a levantar naciones, que de su descendencia se van a levantar reyes. También le menciona que su descendencia va a poseer la tierra en la que él habita. En la última le dice, bueno, es que ahora sí ya van a ser Abraham, el próximo año ya vas a tener la promesa, pero en la primera ocasión, encontramos en el versículo 3, en la parte final, la frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa mesiánica. ¿Por qué? Porque la salvación y la bendición que Jehová prometió en Edén no era exclusiva para la casa de Abraham, sino que se extendía a toda la descendencia de Adán. Entonces, el detalle importante aquí que Pablo está también resaltando es que la promesa mesiánica, la promesa más grande de descendencia que recibe Abraham, la recibe estando incircunciso. Todavía falta mucho tiempo para que llegue el pacto de la circuncisión. Nosotros estamos en Génesis capítulo 12. Acuérdese que en el texto que escribió Moisés no estaba dividido por capítulos ni por versículos, eso vino después, pero de cualquier manera, al leer el Génesis, uno sí puede, aunque tuviéramos así el texto corrido, uno sí podría hacer ciertas divisiones en base a las historias que se nos narran ahí. Génesis 12 es el inicio de la historia de Abraham. Es cuando comienza todo el relato de la vida de Abraham. Entonces el lector entendía bien el mensaje que Pablo estaba mandando. ¿Por qué? Porque se entendía claramente que esto estaba en el inicio de la historia de Abraham y había que leer bastantes eventos en la vida de Abraham para llegar al pacto de la circuncisión. En nuestras Biblias pues notamos más la distancia porque tenemos la bendición de los versículos y los capítulos. No son malos, es una muy buena un muy buen instrumento el tener la división de versículos y capítulos. Nos permite hacer un estudio pues más ágil, es más didáctico. Entonces nos permite ver, por ejemplo, esto del capítulo 12 al 17, pues hay una distancia sustancial. El capítulo 15 es la segunda ocasión en la que Dios le promete a Abraham que le va a dar descendencia, y es donde Dios hace un pacto firmado por él únicamente. Y es en el capítulo 15 también, como vimos
la semana pasada que Dios menciona que Abraham le creyó y le fue contado por justicia, y todavía no llega el pacto de la circuncisión. Este va a llegar 2 capítulos después. Y mire, en el pasaje que leímos de Romanos 4, Pablo hace un comentario bien importante en los versículos 14 y 15. Allí Pablo menciona lo siguiente: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nosotros ya vimos que la primer promesa y la promesa mesiánica, así como la justificación, vienen antes de la circuncisión, que es un acto de la ley, y que va a ser instituido posteriormente en la ley levítica. Y Pablo va a mencionar en estos 2 versículos, continuando con esta línea de pensamiento, que la promesa a Abraham no podía venir a través de la ley y del cumplimiento de la ley, porque Abraham, al igual que el resto de los hijos de Adán, nunca iba a alcanzar la justificación por medio del cumplimiento total de los principios morales de Dios. Todavía no está la ley de Moisés escrita, pero nosotros ya vimos que, y Pablo ya mencionó también, que Dios puso una ley en nuestros corazones. Hay una moralidad general, básica, que la humanidad en su totalidad manifiesta. Todas las civilizaciones que ha habido en la tierra han manifestado esta moralidad. Y mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Y la obra de C.S. Lewis, donde él se da la tarea de mostrar cómo las civilizaciones antiguas tenían todos estos puntos en común. Esta ley que Dios puso en el corazón del hombre. Y Abraham no podía cumplir con esto. De hecho, no lo cumplió. Y como no podía cumplir con la ley, el quebrantamiento de la ley, ¿qué implica siempre? Castigo y la ira de Dios. Entonces, por eso no se le podía dar la promesa, sobre todo la promesa mesiánica, antes de, después del pacto de circuncisión, que es una marca de la ley, porque la promesa se tenía que dar también por gracia y por fe. La recepción debía de ser por fe. Y le digo, Abraham en su historia vemos que falló en repetidas ocasiones. Por ejemplo, cuando se fue a Egipto, puso en peligro a su esposa y le dijo que mintiera sobre su identidad y sobre su relación marital. O sea, le dijo: di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. Y él sabía lo que podía pasar. O sea, no era que ahí Abraham estaba obrando de manera egoísta, porque en lugar de decirle: ¿sabes qué? Pues si te quieren tocar, pues que me lleven a mí primero antes de que te hagan algo o que rompan mi matrimonio. No, dijo: me van a matar, di que eres mi hermana. Y sabía que era probable que Faraón dijera: pues tráigansela al harén
¿Y qué hizo Faraón? Exactamente eso. Entonces Abraham falló, y no fue la única ocasión en la que falló. También tuvo su desliz con Agar, que trajo como producto el nacimiento de Ismael. Estaba quebrantando una ley de ese tiempo, no, pero sí una ley de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio Dios lo estableció entre un hombre y una mujer. Las leyes de los hombres pueden ir en contra de la ley de Dios, sí. Lo que Abraham había hecho era legal, no había problema ante la ley de los hombres, pero no era justo delante de Dios, era reprobado delante de Dios, por lo que acabamos de mencionar, que Él instituyó un matrimonio monogámico con Adán y Eva, y aparte la promesa de un hijo dada a Abraham era a través de ¿quién? De Sara, su mujer. Si no hubiera sido un milagro, no se hubiera requerido de la intervención de Dios. Dios intervino en el nacimiento de Ismael, no, ahí sucedió pues lo que sucede cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que está en el periodo fértil. Tuvieron un hijo, no hubo una intervención divina, y estos son algunos de los deslices que la Escritura nos deja ver sobre la vida de Abraham. ¿Tuvo más en su vida? Seguramente que sí, pero la Biblia no entra a detalle, pero nos deja ver que no era perfecto Abraham, y es por eso que la promesa no podía venir bajo la condición del cumplimiento de la ley, porque Dios sabía que Abraham iba a fallar. Entonces se la da antes de que inicie todo procedimiento de la ley, para que sea por gracia. Vamos ahora al versículo 16, ahí en Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos a continuar en el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en estos versículos, Pablo nos da una descripción de la fe que tenía Abraham, señalando dos cosas importantes referentes a su fe. La primera es que él creyó en esperanza contra esperanza. Y la segunda
es que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y mire, la fe de Abraham de verdad que no es una fe cualquiera, es una fe especial. Inicialmente, ¿por qué? Porque fue una ley probada. Digo, una fe probada hasta los extremos. O sea, la fe de Abraham fue llevada al límite. Y a tal punto en el que ya no había esperanza humana. Su situación no tenía solución humana. Por eso es que Pablo menciona que él creyó en esperanza contra esperanza. La prueba de Abraham fue larga y complicada. Y como que eso ya no nos gusta, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta la idea de una prueba larga y complicada? ¿Quién dice yo le entro, yo quiero uno así? La verdad no es algo que, digamos, pues que a mí me toque, pero él le tocó y contestó como Dios esperaba que contestase. Por eso dice que le dio gloria a Dios. ¿Y de dónde sacaba Abraham sus fuerzas? De la fe. Su situación no fue sencilla y vamos a sumergirnos en la historia de Abraham para que veamos que no fue nada sencillo. A veces leemos la Biblia pues de una manera muy sencilla, rápida e inefectiva, porque cuando leemos así de corrido, sin prestarle atención a los detalles, pues en abarcar la historia de Abraham, del nacimiento, de la promesa al nacimiento de Isaac, pues hay unos cuantos capítulos, no son muchos los capítulos que hay que leer, y uno dice, ay, pues esto pasó en un ratito, ¿no? Y si no conocemos el contexto de estos tiempos, también nos perdemos de varios detalles que nos dejan ver que Abraham tuvo una prueba bien difícil, tuvo una prueba de resistencia, una prueba en la que había que aguantar, y tuvo sus momentos de desánimo, y uno dice, ay, pues es que cómo se desanimó si Dios le había dicho directamente. Es que no nos estamos poniendo en su contexto y en su lugar. Dios nunca le reprochó los momentos en los que Abraham le dijo, Señor, no veo cómo. ¿Por qué? Porque Dios sabía la prueba en la que Abraham estaba. Dios sabía lo que él estaba pasando. ¿Qué hizo Dios? Vino a animarlo. Siempre que Abraham tuvo un momento difícil en donde estaba de brazos caídos, Dios no le dijo, ¿cómo pues? ¿Estás fallando? ¿Acaso no? Él vino, le dijo, Abraham, levántate, y le dice nuevamente la promesa y la extiende, porque no era fácil. Vamos a ver cómo fue. Mire, vamos a ubicarnos en el inicio de la historia de Abraham. Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos. Un poco más de 500 años después del diluvio. Y a pesar de que no había pasado mucho tiempo
desde que el Señor mandó las grandes aguas para acabar con todo lo que había en la tierra, y a pesar de que Sem seguía vivo, cuando Abraham nace y vive, Sem sigue vivo. La situación de Ur de los Caldeos es lamentable. Ur de los Caldeos está muy, muy lejos de su padre, del Dios de su padre Sem. Los caldeos son descendientes directos de Sem, pero están lejísimos del Dios de su padre. Y una cosa sí tiene Ur de los Caldeos: es un lugar precioso, es una maravilla la ciudad, está en un lugar bello. El clima no es el clima para mí, hay cada quien sus gustos, ¿no? Pero esta zona, la zona entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, es una zona bastante calurosa. Es muy fértil por los ríos que la atraviesan, pero hace mucho calor. La cosa es que Ur está cerca del mar y es surcada también por el río. Es un como semipuerto, porque se puede llegar al puerto marítimo a través del caudal del río, y pues es un centro comercial muy importante, es de los centros comerciales más importantes del mundo en este tiempo. Es de las ciudades más avanzadas que hay para el tiempo de Abraham. Si se quiere vivir con comodidad y tener la posibilidad de hacer riqueza y fortuna, uno de los mejores lugares para estar es Ur de los Caldeos. Abraham es también de la línea de Sem, es un hombre libre y probablemente de una familia acomodada, es decir, viven bien, tienen un futuro próspero delante de sí en Ur de los Caldeos, pero tiene un problema. Se casó con una mujer sumamente hermosa. Es muy probable que Sara haya sido de las mujeres más bonitas de su tiempo, porque pues ya de una edad avanzada, Faraón dijo: tráiganla acá, porque pues le gustó. Y Faraón no iba a escoger a cualquier tipo de mujer, y no es el único rey que intentó tener a Sara por esposa. Entonces Abraham se casó con una mujer muy bonita, pero pues obviamente cuando se casaron no sabían que no podía tener hijos. Eso se dan cuenta después, cuando pasan los años y no se puede embarazar, y siguen pasando los años y no se puede embarazar. Y allí Abraham se topa con una de las peores tragedias que le podía suceder a un hombre en este tiempo. No tener hijos era lo veían como una maldición, como una verdadera maldición. Ahorita hay tantos jóvenes que dicen: no, yo no quiero tener hijos, pues porque viven una vida de mucha comodidad y demasiado centrada en ellos mismos. En el pasado era de lo peor que te podía pasar. ¿Por qué?
porque tener descendencia era el único medio que la mayoría de los hombres tenían para que se les recordase en el futuro. La humanidad era muy distinta en ese tiempo al nuestro, abismalmente distinta. Ahorita hay muchas maneras en las que nosotros podemos pasar a la posteridad, algunas involuntarias, porque pues tenemos el registro civil y ahorita ya hay un poquito más de orden, bueno, no, muchísimo más orden, ¿no? El registro civil, aunque es lento para algunos trámites y lo que uno guste y mande, es efectivo en tener ahí quién nació y cuándo nació y quiénes son sus padres, por lo menos de todos los de las diversas generaciones que ahorita tenemos aquí en el auditorio. De aquí a 100 años, si el Señor no ha regresado y quieren dar con su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento, lo van a poder hacer. ¿A través de qué? De los archivos del registro civil. ¿Se esforzó usted por eso? No, fueron sus papás los que lo registraron y ahí está. Igual con los matrimonios. Hay varias cosas de nuestra vida que están archivadas y que van a trascender, si el Señor no viene, puede ser siglos. Pero en el tiempo de Abraham eso no existe. Si usted hace una obra grande o descubre algo, pues pasa también a la historia, ¿no? Pero pensando que no lo vamos a hacer, con esto ya pasó nuestro nombre a la historia y va a estar, quien tenga interés puede encontrar datos nuestros, su historia académica, hasta de algunos no sé si sus calificaciones de primaria, pero de otros sí, hasta sus calificaciones van a poder ver, porque hay archivos. En el tiempo de Abraham no hay nada de esto. Y sí hay crónicas, sí hay registros, pero son exclusivos de la realeza y de los grandes héroes. Y ser un gran héroe no es, pues peleé bien en una batalla. Por ejemplo, los valientes de David eran grandes héroes. Sus 3 grandes héroes pues eran algo extraordinario y por eso es que Dios dice pues también vamos a premiarlos y que estén aquí en las crónicas. ¿Por qué? Porque uno mató a 300, uno mató a 800 en una sola batalla. Uno se metió a un foso donde había un león y dijo yo me lo voy a echar, y con las puras manos. Entonces esos son los héroes, y a menos de que usted fuera así, no iba a pasar a la historia. La única manera de que el nombre de alguien fuese recordado era a través de sus hijos, porque eso sí se guardaba, aunque fuera de manera oral. La gente podía recitar, yo soy Omar, hijo de Rito, y así irse hacia atrás por varias generaciones. ¿Por qué? Porque era su legado, era algo que se guardaba. Y nosotros vemos testimonio de esto en el mismo Génesis, vemos varias líneas genealógicas. Eso era muy, muy importante. Y alguien que no podía tener hijos era alguien que estaba condenado a la extinción de su nombre. Su nombre se iba a perder en las arenas del tiempo y nadie lo iba a recordar. Y era un temor que muchos hombres, alguien como Abraham, tenía. O sea, eso era algo que le pesaba a Abraham. Este es el tiempo del renacimiento de la humanidad. Le digo, el diluvio no está muy lejos, son 500 años atrás aproximadamente.
Entonces, esta es la situación que tiene Abraham. Y en medio de esta tragedia, porque debemos de entenderlo así, Abraham está ante una tragedia, Dios interviene y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ahí en Génesis 12, donde estábamos antes. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí hay que hacer una aclaración. En algún momento, no se nos explica por qué, Taré, el padre de Abraham, decide desplazarse de Ur de los Caldeos a Harán. Harán estaba, a veces son bien útiles los mapas, pero no tenemos un mapa sobre eso. Pero Ur de los Caldeos está por la zona de lo que era Persia y en el sureste. Harán es una ciudad que está a algunos cientos de kilómetros de no algunos, o sea, varios cientos de kilómetros, muchos, no le tengo el dato bien, ahorita se lo quedo a deber, pero son muchos cientos de kilómetros hacia el noroeste. Harán también es una ciudad importante, es un centro de comercio muy importante porque ahí se cruzan varias rutas comerciales. No se nos explica por qué se va a Taré allá, pero allí también era otro lugar para prosperar, era otro lugar para hacer riquezas, para dedicarse al comercio, para convertirse en alguien rico. Pero muere Taré y Dios le dice a Harán: aquí no es, tienes que desplazarte. Y le dice a Abraham probablemente: ¿y a dónde? Yo te voy a mostrar. No nos dice cómo le mostró Dios, solamente sabemos que de una manera le mostró y lo llevó a la tierra de Canaán. Y ahí era un acto de fe, de verdad. Y es que no nos ubicamos normalmente en lo que era la tierra de Canaán y los lugares de donde venía Abraham. Mencionamos que Ur es una de las maravillas, las maravillas de ese tiempo. Una ciudad bellísima, era preciosa la ciudad de Ur. Tenían propiedades ahí, las dejaron y se fueron a otra ciudad que no era tan bonita como Ur, pero es un centro comercial de mucha oportunidad. Es un centro donde cualquiera que le eche ganas y que sea libre puede prosperar y hacer mucha riqueza. Y Canaán es un rincón olvidado del mundo antiguo. Que está entre tres grandes imperios. Bueno, más, está rodeado de un montón de potencias. Los hititas hacia el norte, los asirios
y los babilonios hacia el este y Egipto hacia el suroeste. Esos grupos son poderosos, esas naciones son poderosas, son grandes, son fuertes, son dominantes, son ricas, y Canaán, pues ahí está. Es una tierra de pastores. Sí hay ciudades, estado y todo, pero ni la misma Ugarit, que fue una ciudad antigua de importancia, la vamos a poner al mismo nivel que Babilonia. Babilonia y Asiria están en otra liga, si así lo quiere ver, en términos futbolísticos, ¿no? Están en otra división, muy inferior. Egipto está en otro lugar. Estos son los grandes imperios de la antigüedad. Y allí es a donde Dios manda a Abraham. Las ciudades de Asiria y Babilonia y las ciudades de los caldeos como Ur, Uruk y Erindú son ciudades irrigadas por grandes ríos. La agricultura florece. ¿Y cómo es la zona de Canaán? Es una zona montañosa. Y aunque es tierra fértil, nunca va a ser lo mismo cultivar en donde hay planicie y un río caudaloso a cultivar en las montañas. Son cosas distintas. Ahí es a donde hay que irse. Y Dios probablemente en un momento le dijo a Abraham, esa es la tierra de Canaán. Y pues Abraham sabía que era pues un bajón de la categoría y del nivel de donde ellos vivían. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham fue y obedeció. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos años tiene Abraham? Leímos cuántos años tiene Abraham cuando se va a tierra. 75 años cuando llega cuando se va a la tierra de Canaán y no recibe la promesa una vez que llega a la tierra de Canaán. ¿Dónde le dio Dios la promesa a Abraham? En Ur de los caldeos. Y ya se movió a Harán y ya fue a la tierra de Canaán. Ya han pasado años. Alguien de 75 años no es un jovenzuelo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Puede alguien de 75 años tener descendencia? Sí, todavía es posible, pero también estamos de acuerdo en cuanto a un varón, estamos de acuerdo en que no son las mejores condiciones, ¿verdad? No es la época en la que físicamente esté mejor el cuerpo del varón. Y llega a Canaán y pues nada, no hay nada de hijos. Y llega a Canaán y la cosa no está fácil, porque poco tiempo después, imagínense cómo se sentía Abraham. Llega a esta tierra que no se compara a las grandes ciudades donde él creció y donde él vivió después. Y llega una hambruna tan severa que Abraham dice: vamos a Egipto, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Y busca refugio en Egipto y Dios lo regresa a Canaán, enriquecido porque Dios estaba con él. Y una vez que regresa a Canaán, sigue sin tener hijo, y su sobrino, que era alguien a quien seguramente quería como a un hijo, le dice: oye, pues ya me voy a separar de ti, no puedo ya vivir contigo. Eso es un golpe emocional.
a Abraham estando en la tierra de Canaán. Y luego le llegan puras malas noticias de su sobrino, porque vienen los reyes del oriente y atacan las ciudades de la llanura, entre ellas Sodoma, donde vive Lot, y lo capturan y le avisan a Abraham y dice, pues vamos a rescatarlo, que Dios esté con nosotros y a ver si lo logramos. Y lo logran. Y esto sucede en un lapso como de 10 años. Y ahí es donde Abraham tiene uno de sus momentos de desánimo. Y no, por eso le digo que Dios nunca le reprochó. ¿Alguien aquí ha estado en una prueba de 10 años? Que sea constante la prueba durante 10 años. Y aparte, porque ¿cuál es la prueba principal? Que no llegue el hijo de la promesa. Y aparte, vienen problemas sobre la prueba, porque lo de la hambruna fue un problema extra, la separación con Lot también, ir a rescatar a Lot igual. Y por eso llega el capítulo 15, donde Abraham le dice al Señor, Señor, pues no tengo hijos. Y cada vez se pone más difícil. ¿Por qué? Porque Abraham tiene como 85 años en este momento de desánimo. Y es cuando Dios viene y le dice, tú cree en mí, te voy a dar tu hijo. Y ahí es donde Abraham le cree y dice que le es contado por justicia. Y después viene el desliz de Abraham con Agar, y nace Ismael, que no es el hijo de la promesa, y Sara lo sabe bien. Y yo creo que muy dentro de su corazón Abraham también sabía que no era el hijo de la promesa. Y pues en un momento sí se da cuenta. Llega el año 99 de su vida. Fíjese cuánto tiempo ha pasado. O sea, algo seguramente hay en Abraham, y sí está en Sara, que dice, ante los mismos ojos de la ley común, el hijo verdaderamente legítimo, con todo el derecho a heredar, sería únicamente un hijo a través de Sara. Abraham nunca celebró un matrimonio con Agar. Su matrimonio legal era con Sara nada más. Y pues sabía Abraham cómo funcionaba la ley, y sabía que la promesa que Dios le había dado no era con Agar. De hecho, Agar pues se unió a la familia de Abraham mucho tiempo después de que salieron de Ur de los Caldeos, y que se le dio la promesa a Abraham. Entonces Abraham sabe que no tiene un hijo legítimo aún, y a los 99 años llega Dios y le dice, vamos a empezar a poner las cosas en orden. Y es cuando vamos a preparar el camino para que llegue la promesa. Hay algo que tienes que hacer. Vamos a tener un pacto entre tú y yo, y la señal va a ser la circuncisión. Y tiene lugar la circuncisión de Abraham y de todos los varones de su casa. Y Abraham sigue teniendo fe, pero ¿por qué cree que Dios dice ahí con Pablo que tuvo esperanza sobre esperanza? Tiene 99 años. Mire, yo tuve una tía abuela
ella decía que tenía 117 años. Nunca encontraron bien su fe de bautizo, porque pues la zona del pueblo de mi papá fue zona cristera y quemaron un montón de documentos ahí en la guerra cristera, y los historiadores decían que era probable, pero que podía ser que tuviera 115. Total, tenía más de 100 años mi tía abuela, ¿no? Yo la conocí. Yo creo que más o menos así se ha de haber visto Abraham en ese tiempo. Y mi tía Luisa estaba fuerte, pero nadie diría en su sano juicio puede tener un hijo. No. ¿Por qué? Porque ya a esa edad, aunque Abraham vivía en otro tiempo en el que la longevidad de los seres humanos todavía era mayor que la nuestra, pero no por, bueno, sí por mucho, pero no como en los tiempos antes del diluvio. Ya a los 99 años eran ancianos, o sea, no eran jóvenes de ninguna manera se les iba a considerar como jóvenes o como personas capaces de reproducirse. Y estamos hablando del caso del varón, que su vida reproductiva se puede extender mucho más que la de la mujer. Hay algunos estudios que dicen que un varón podría reproducirse en la actualidad hasta los 80 años, o sea, tendría la capacidad reproductiva hasta los 80 años, pero pues Abraham ya pasó eso por 19 años, o sea, casi dos décadas, y Abraham tenía fe, tenía muchísima fe, pero tampoco era ignorante de la realidad. Y si iba al pozo y veía su reflejo, decía, pues no soy un joven. Y cuando se aseaba, veía que no tenía el cuerpo de un muchacho, no tenía el cuerpo de Ismael, su hijo con Agar. Él estaba consciente de su condición, pero ahí es donde Dios interviene. Y después del pacto de la circuncisión, un día vienen 3 hombres cuando Abraham está a la sombra del árbol de Mamré. Uno de estos hombres es Dios y viene a decirle lo siguiente a Abraham. Acompáñame a Génesis 18, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. 24 años después, fíjese el tiempo de la prueba, 24 años después de que Dios le da la promesa inicial y que sale de Harán, Dios llega y le dice, te falta un año, pero en un año tú y Sara van a cargar al hijo que les prometí. Y vea lo que dice el versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos. No se come las palabras, la Biblia es clara, la Biblia, ellos ya eran viejos, de edad avanzada. Y un detalle bien importante,
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Desde probablemente décadas atrás, Sara había dejado de tener su ciclo menstrual. Por eso es que Pablo dice que la fe de Abraham era una fe que era esperanza contra esperanza, porque él tenía casi 100 años. Y Pablo dice, su cuerpo estaba como de muerto. Es lo que Pablo menciona, ¿no? Y la Biblia nos dice que Sara ya no tenía su ciclo menstrual. No tengo el dato ahorita de la edad de Sara, la diferencia de edad entre Abraham y Sara, pero si supongamos que tenía 10 años menos que Abraham. Hace décadas que eso sucedió, o sea, no fue hace un mes o dos, hace décadas que Sara está en esa condición, una condición en la que verdaderamente es imposible tener un hijo. Y aquí es donde hay algo bien importante de la fe de Abraham, y por eso Dios lo toma como un ejemplo para que nosotros busquemos tener esa misma fe. Sara dudó y se rió, o sea, al escuchar la promesa de Dios le dio risa diciendo, esto es una locura, es algo imposible. Pero Abraham no. Abraham nunca le dijo a Dios, estoy viejo, ¿cómo le vas a hacer? Abraham no dijo nada, creyó a pesar de todas las circunstancias adversas que había contra su vida y contra la de Sara. ¿Y qué fue lo que sucedió con Abraham? Vio su fe recompensada 25 años después. Le creyó a Dios por 25 años. Es algo impresionante. Son muy pocas personas las que pasan por una prueba de tanta longitud. Pero Dios fue fiel. Y fue evidente la intervención de Dios. Probablemente Dios permitió esto para que fuera claro que era su mano obrando, porque no hay otra explicación. No había otra manera de explicar que Sara hubiera podido tener un hijo de Abraham, porque él tenía prácticamente 100 años, ella no tenía ni una condición física para poder tener un hijo, más Dios se lo dio. Este es el tipo de fe que salva. Este tipo de fe hizo que de dos personas en las que parecía que ya no había vida, se diese una nueva vida. Y es este tipo de fe en la obra redentora de Jesús el que hace que donde hay muerte, venga la vida nueva y no haya perdición. Entonces, por eso el Señor nos da este ejemplo de fe. Este es el tipo de fe que el Señor quiere que manifestemos. Y pienso que este tipo de mensajes son importantes porque yo creo que la mayoría o todos los que están aquí pues tienen otros 25 años de vida y no sabemos si el Señor nos va a meter en una prueba de esa duración. Y si es así, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que manifestemos una fe
como la de Abraham. Vamos a orar. Bendito Padre,